Como vimos con las funciones combinadas, una función puede llamar a otra función y entre ellas complementarse. Lo que todavía no les dije es que esa función que llamamos como auxiliar puede estar adentro de la función principal, aunque nosotros indirectamente lo hicimos con la función anónima que encierra todo nuestro programa. O sea que podría tener algo como esto. A ver, voy a crear un nuevo documento que se va a llamar 06 closures.html y voy a hacer un script que va a ser una función llamada saludar de nuevo, y esta función saludar va a tener como argumento el nombre y el apellido, y luego va a generar una variable nombre completo que va a ser nombre espacio apellido, y esta función saludar se va a soportar por otra función mostrar, que va a ser el document.write de ese nombre completo. Lógicamente, así como está no me va a funcionar porque esta variable, tal como sabemos, es privada de esta función y en este lugar no existiría. Pero si reacomodo esto y lo pongo en este lugar, como esta variable existe por fuera de esta función, cuando ejecute mostrar debería poder accederla. Lo que tengo que hacer, si abro esto ahora en el navegador, vamos a ver que no muestra absolutamente nada, ni tampoco tengo un error en la consola. ¿Por qué? Porque no estoy ejecutando la función principal, la que está por fuera. O sea que tengo que llamar a saludar y decirle, lógicamente, que le mando un nombre y un apellido. Por ejemplo, Germán Rodríguez. Guardo, voy de nuevo al navegador y cuando actualizo podemos ver que me muestra el mensaje. ¿Por qué sucede esto? Porque esa variable nombre completo está dentro del alcance de la función mostrar. ¿Por qué? Porque tal como sucede con las variables globales, toda variable que está creada por fuera de una función existe adentro de la misma. Entonces, si analizamos, tenemos esta función que va a usar nombre completo, la cual, si bien está creada dentro de una función, está por fuera de esta función y dentro del ámbito de vida de esta otra función. O sea que, si bien sabemos que en esta línea se elimina nombre completo, mientras que de llave a llave suceda esto, esta variable existe y esta función que se invoca aquí la puede utilizar. Entonces, eso es el concepto de closure. Es el alcance que tiene una variable adentro de una función para extenderse a todas las funciones que estén adentro de la misma. Entonces, a partir de este momento tenemos tres scopes de variables distintos. Por un lado, las variables globales, las que existen en el cuerpo principal de nuestro programa y se heredan a todas las funciones. Las variables locales, todas las que definamos como var adentro de una función, y las variables que se van heredando adentro de una función a todas las funciones hijo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo, como para entender cuál es la base y el alcance de estos closures. Voy a comentar el ejemplo que teníamos hecho hasta recién y voy a crear una nueva función que va a crear una variable numérica. Para no complicarnos, le voy a poner como nombre de función afuera, que va a crear la variable número 1 que arranca en 1. Y a esa función que acabamos de crear le voy a agregar otra función que también va a crear su propia variable numérica. Entonces, adentro de esta función que tiene el número 1, voy a crear la función adentro, que va a crear la variable número 2, que va a ser el número 10. Y lo que voy a hacer adentro de esa función es sumar las dos variables y mostrarlas. Entonces, voy a decirle que me haga la variable resultado, que sea número 1 más número 2. Y tal como hicimos con este ejemplo anterior,
lo último que hace la función de afuera es invocar y ejecutar la función de adentro para que se llame a esa suma y a esa muestra. Entonces, lo último que hago es ejecutar adentro. Y lógicamente, para que esto funcione, lo que voy a tener que hacer ahora es ejecutar la función de afuera para que se llame a la creación del número 1 y a la ejecución de la función de adentro. O sea que vamos a ejecutar esa función de afuera. Venimos al Notepad y le digo que ejecute afuera. Pero antes de ejecutar esto voy a mostrar el resultado, porque si no, no voy a ver absolutamente nada. Voy a hacer el document.write de ese resultado. Entonces, cuando ejecuto afuera, creo la variable num1. Esa misma función ejecuta la de adentro, que crea el número 2. 10 y 1 lo suma y lo muestra. Voy al navegador, actualizo y podemos ver que veo el número 11 como corresponde. Más allá de que ambas variables son privadas, la variable num1 es privada de la función de afuera y la variable num2 es privada de la función de adentro, podemos ver que la suma es correcta porque se van heredando en cascada estas variables. Entonces la variable num1 existe adentro de la función de adentro porque se van heredando esas variables como si fuesen globales. Ahora vamos a hacer un par de modificaciones. En vez de ejecutar la función de adentro, la función afuera lo que va a hacer es retornarla. Y como me está retornando un valor, la vamos a guardar en una variable cada vez que la ejecutemos. Entonces, en vez de ejecutar adentro, voy a hacer un return. Pero no voy a hacer un return de adentro paréntesis paréntesis, porque esto sería ejecutar la función, capturar un valor y recuperarlo. Lo que voy a hacer es quitar los paréntesis. Entonces lo que estoy retornando es todo este bloque de acciones. No estoy retornando un valor, estoy retornando todos los pasos que hace la función de adentro. Y como ahora la función de afuera retorna algo, obligatoriamente a la hora de ejecutarlo lo voy a tener que guardar en una variable. Para poder entender mejor esto, le voy a decir que la función de afuera reciba como argumento un nombre. Un nombre cualquiera, o sea que la función de afuera va a mandarle el nombre de variable A. Esa cadena de texto voy a recibir y le voy a decir adentro que además de mostrarme el resultado, me muestre un mensaje un poco más elaborado, que sea en este nombre generamos este resultado y muestro la variable resultado. Luego de eso, un salto de línea. Entonces, sumo los valores numéricos y muestro que en la variable A generamos este resultado y muestro la suma de número 1 más número 2. Y como ahora la variable A, y lo vamos a dejar comentado, guardó la estructura de la función adentro, lo próximo que tenemos que hacer para que esto funcione, lógicamente, es ejecutar esa variable que está guardando la función. Entonces la voy a ejecutar y vamos a ver qué sucede con los valores numéricos que se usan y se borran luego de ser ejecutados. Voy al bloc de notas y le voy a decir ahora que me ejecute A. Como a la hora de ejecutar esta función la variable número 2 se crea y se borra y la variable número 1 se crea y se borra al terminar de ejecutar afuera, veamos qué sucede en la ejecución de A. Voy al navegador, actualizo y me dice en la variable A generamos el resultado 11. Hizo lo que tenía que hacer, existen las dos variables porque el concepto de variable heredada hace que exista el número 1 y que exista el número 10. Y esta cadena de texto también se está propagando, se está extendiendo entre funciones porque este argumento nombre se crea como si fuese una variable privada de afuera. Entonces, técnicamente, podríamos decir que esto creó var nombre igual a variable A y a esta altura, lógicamente, se heredó y existe. Ahora, lo que voy a hacer adentro de la función que se retorna
es modificar las dos variables numéricas. Lógicamente, al modificar las variables numéricas vamos a tener un resultado distinto. Voy a hacer lo siguiente. La variable número 1 y la variable número 2, antes de sacar el resultado, las voy a incrementar. Número 1 se incrementa, número 2 se incrementa. Lógicamente, ahora tengo 2 y 11. Vamos a dejar aquí comentado 2 más 11. Voy al navegador, actualizo y 2 más 11 lógicamente me da 13. Si creo una segunda variable que haga lo mismo, la variable b guarda lo que retorna afuera y dice variable b y la ejecutamos. Vuelvo al navegador, actualizo y tanto en A como en B vemos el mismo resultado. Se genera el número 1, se incrementa 1 y es 2, se genera el número 10, se incrementa 1 y es 11. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de esto y donde el closure entra en juego? Cuando esas copias las empezamos a ejecutar más de una vez, la respuesta es diferente a lo que esperamos en el comportamiento de una función. La variable que creamos en la función de adentro se crea y se destruye en cada una de las ejecuciones. O sea, esta variable que arranca en 10 y suma 1 se crea y se borra. Vamos a ejecutar de nuevo A y de nuevo A. Y lo que voy a hacer es ir al navegador y ejecutar esto. Entonces, pasa una vez, pasa 2, pasa 3. Cada vez que la ejecutamos se tiene que crear el número 1, el número 10, incrementar 1, incrementar 1. O sea que cada vez que la ejecutemos vamos a estar esperando esta respuesta. 2 más 11. Voy al navegador, actualizo y podemos ver que en A tengo 13, 14 y 15, mientras que en B tengo 13. ¿Qué fue lo que sucedió en cada una de estas ejecuciones de A? En esta ejecución y esta ejecución, la variable privada, la que creamos adentro de la función, se crea y se borra, como sucede con todas las funciones. Creo la variable, la utilizo y cuando la función terminó de trabajar se destruyó. Pero la variable de afuera, la que era heredada, se creó, se pasó a la función de adentro, pero no se destruyó nunca porque mientras exista la variable de afuera, existe su ámbito de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variable que arrancó en 1, mientras esta función no se destruya, y la tenemos todavía persistente en la variable, va a seguir existiendo adentro de la función. Entonces arrancó siendo 1, y cada vez que pasé por esta función le incrementé 1, le incrementé 1, le incrementé 1. Veámoslo. Vamos a separar esto en distintos procesos. Esta es la variable A o variable B. Salto de línea. Valor de número 1 y muestro número 1 guión valor de número 2 y muestro número 2. Otro salto de línea y mostramos resultado de la suma con este resultado y separo ahora con una línea. Cada vez que ejecuto la función me dice en qué variable estoy, cuánto vale 1, cuánto vale 2, la suma y una línea que separa un resultado del otro. Vengo al navegador, actualizo, la primera vez que se ejecuta, número 1 arranca como 1 e incrementa 1. Número 2 arranca como 10 e incrementa 1. Pero esta variable, como pueden ver, se mantiene. Sigue existiendo en su propio ámbito de vida adentro de esa variable A. Hasta que yo no destruya la variable A, esta variable num1 va a seguir existiendo y se va a poder incrementar, afectar o lo que corresponda. Y cuando ejecute de nuevo la variable B, se resetea porque es un ámbito totalmente distinto al de la variable A. Ahí ya se terminó de usar la variable A. Lógicamente, si luego de crear B vuelvo a ejecutar A, sigue existiendo. O sea que si esto era 12, 13, 14, a esta altura va a ser 15, por más que en el medio pasamos por la ejecución de B. O sea que hace lo que tiene que hacer y en cada vuelta va incrementando de 1 en 1. ¿Por qué? Porque mientras que exista esa variable en memoria,
va a seguir existiendo el ámbito de vida de la misma. Ese es el concepto de closure. La variable que creamos afuera de una función existe adentro, y mientras que yo no destruya la función de afuera, la de adentro la puede seguir usando. Ahora, la función de adentro, en cada ejecución se crea y se borra, se crea y se borra, se crea y se borra. Entonces, mientras tengamos esa copia, va a ser persistente la existencia de la variable de afuera. Esto, una vez más, que en este momento parece complejo y no parece tener utilidad, es la manera en la cual se construyen algunas librerías o aplicaciones un poco más robustas, donde la información tiene que ser persistente, pero todo está encapsulado dentro de una función. Por ahora no hay una integración formal de este ejemplo a nuestro proyecto, pero conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que el concepto de closure puede ser el que potencie un proyecto, pero también el que genere un conflicto si no entendimos cómo trabaja. Por eso quería hacer este punto y aparte de explicar este concepto y ya cerrar toda la teoría de funciones, y de aquí en adelante sí empezar a utilizarlo conforme vamos avanzando en el resto del curso.